Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo, hasta que le hablen la Roa y la doctora Maritza Rivera. Vamos a estudiar una parashá más, la parashá número 4, la parashá Vayera, desde el Bereshit, capítulo 18.1 hasta el capítulo 22.24, y un significado para Vayera es y se le apareció. Hacemos como siempre, ¿verdad?, una introducción para saber lo que hay en estos capítulos. Dice que Yahweh se revela a sí mismo a Abraham 3 días después de la circuncisión del primer Yahudí a la edad de 99 años, pero Abraham se retira rápidamente del encuentro para preparar una comida para 3 invitados que aparecen en el calor del desierto. Uno de los 3, que son Malak disfrazados, ¿verdad?, de como fueran de hombre, porque ellos no van a venir siendo unos Malak. Anuncia que exactamente en un año la infértil Sara va a dar a luz a un hijo, y Sara se ríe. Pero ella se ríe, imagínense, con 99 años, que te vengan a decir que estás embarazada, que te va a quedar embarazada, pues es para reírse. Entonces Abraham suplica a Abba para salvar la perversa ciudad de Sodom. 2 de los 3 Malak arriban a la ciudad perdida, donde el sobrino de Abraham, que es Lot, les extiende su hospitalidad y los protege de las malvadas intenciones de la multitud. Los 2 huéspedes revelan que vinieron a destruir el lugar y para salvar a Lot y a su familia. La esposa de Lot se convierte en una estatua de sal cuando transgrede el mandamiento de no mirar hacia atrás, o sea, no siguió las instrucciones, y ella tornó su mirada atrás a la ciudad que estaba en fuego mientras ellos escapaban. Mientras se refugiaban en una caverna, las 2 hijas de Lot, creyendo que ellas y su padre eran los únicos vivos en todo el mundo, embriagan a su padre, se acuestan con él y quedan embarazadas. Los 2 hijos nacidos de este incidente son los padres de las naciones de Amón y Moab. Y Abraham se muda a Gerar, donde el rey filisteo Abimelech toma a Sara, que es presentada como la hermana de Abraham, nuevamente a su palacio. Y en su sueño, pues Elohim le advierte a Abimelech que morirá a menos que devuelva a la mujer a su marido. Y Abraham explica que temía ser asesinado por la hermosa Sara, por ella. Y Yahweh recuerda su promesa a Sara, le da junto con Abraham un hijo que es llamado Yitzhak, se reirá. Yitzhak es circuncidado a los 8 días. Abraham tiene 100 años y Sara 90 en el momento del nacimiento. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham, deambulan por el desierto. Yahweh oye el llanto del muchacho agonizante, le salva la vida mostrándole a su madre un pozo de agua. Y Abimelech hace un pacto con Abraham en Beersheba, donde Abraham le entrega 7 ovejas como símbolo del pacto. Yahweh aprueba la devoción de Abraham, mandándole a sacrificar a su hijo Yitzhak en el monte Moriah, en el monte del Mishkan, en Jerusalén. Yitzhak es atado y colocado en el altar, y Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo, y una voz del Shamayim lo llama a detenerse. Un carnero que está atrapado en los arbustos por sus cuernos es ofrecido en lugar de Isaac, y Abraham recibe la noticia del nacimiento, ¿verdad?, de una hija a su sobrino Betuel. Vamos a entrar de lleno en el capítulo 18 y versículo 1, donde dice: y Yahweh se le apareció en el encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Elohim se le apareció. Fue específicamente al estar enfermo y débil. ¿Por qué él estaba enfermo y débil? Porque él se había practicado una Abrit Milá, que Abraham tuvo el mérito, ¿verdad?, de una revelación del poderoso. Y lo mismo se aplica a todo aquel que está enfermo y débil, merece que la presencia divina repose sobre él. La Torá describe la profundidad del deseo de Abraham por la divinidad. Estaba sentado a la entrada de la tienda durante el calor del día. Cuando la persona busca la espiritualidad, debe aprender a esperar alguna abertura, alguna entrada, y nunca perder la esperanza.
y debe de esperar pacientemente pese al calor, pese a sus ardientes deseos. Si se mantiene firme, merecerá que se le aparezca. Cuando dice que vio a 3 caminantes, pues el ascenso hacia la Kadushá demanda de muchos esfuerzos. No es posible entrar en el primer intento. Dice que él corrió porque Abraham realizaba las misbot con alegría y con celo. Abraham era un hombre bien caritativo, era un hombre bien servicial, era un hombre que todo el que pasara, él lo invitaba, le daba comida, porque en un desierto allí no había comida, allí no había agua, y entonces Abraham tenía su tienda y todo aquel que pasara, él le invitaba a entrar a su tienda, y ahí él aprovechaba. Cuando le invitaba a comer, ahí él aprovechaba para hablarle del Elohim Altísimo, porque en aquel tiempo eran politeístas, creían en muchos dioses, pero Abraham era monoteísta, aprendió, ¿verdad?, a creer en un solo Elohim, aprendió a darle devoción a él, y él quería que todo el mundo supiera que había un solo Elohim, que no había que estar adorando dioses, ¿verdad?, de madera, de cemento, de yeso, como los que se preparaban en aquel tiempo. Y por tanto, él demandaba, ¿verdad?, muchos esfuerzos de todo esto que él estaba haciendo. Entonces, él quería agradarle al poderoso de Israel. Él quería llevar el camino que Abba le había enseñado, porque fue Abba el que le enseñó, le dirigió a llevar ese camino. En el capítulo 18, versículo 4, dice: tráigase ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y reclinaos bajo el árbol. Usted sabe que Abraham pensaba que estas personas que estaban llegando allí eran árabes. ¿Por qué? Porque dice que en los estudios dice que a los árabes les gustaba el polvo del desierto. Entonces, él tuvo como una visión. El significado de esta visión y su finalidad es que en última instancia hacer conocer a Abraham la perversidad de los habitantes de Sodoma y la destrucción futura que pesaba sobre ellos. Porque ellos vinieron ¿con qué? ¿Con qué vinieron estos ángeles? Con una encomienda. Entonces, ellos tenían que dejarle saber a Abraham esa encomienda a la cual ellos venían, era a destruir, iban a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, para que Abraham intervenga, hablaron con Abraham para que Abraham intervenga a favor de ellos, ya que él era el padre de ¿quién? De los extranjeros, que sentía misericordia por toda persona. Abraham tenía misericordia de todas las personas que pasaran por el lugar, y también vino para que enseñara a sus descendientes y a las personas de su pacto la senda de Yahweh, para que no les ocurriera lo que iba a ocurrirle a Sodoma y a Gomorra. Y por lo tanto empieza el capítulo diciendo: se le apareció Elohim. Y este versículo está relacionado directamente con el versículo que dice: dijo Elohim. El clamor de Sodoma y Gomorra es muy grande y su pecado muy grave. Y usted dice: pero ¿cómo es posible que el clamor sea grande y sea grave? Entonces, eso es lo que Yahweh le dijo en esta aparición. ¿Qué sucede? Usted sabe que dice que la tierra aún gime a una. En la ocasión donde tuvo Abraham que hablar con Abba, mira, si hay 50, 40 y esto, pero allí no había nadie. Entonces, ¿por qué llegaba el clamor a Abba? Por la maldad que había. Abba, usted sabe que dice la escritura que sus párpados recorren la tierra. Y entonces, al ver la maldad que había en el hombre, ya él no podía volver a destruirlo como lo destruyó la primera vez con agua. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué iba a pasar? Porque era un lugar que era Sodoma y Gomorra, no las demás ciudades. Sodoma y Gomorra, estaban ellos ahí que eran gente pervertida, eran gente que ya habían perdido hace rato su camino, porque estaban haciendo tantas perversidades, haciendo tanta violencia, que el mismo Abba tuvo que enviar esos malak. ¿Para qué? Para ir a destruir. Dice en el capítulo 18 y versículo 8: tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían.
El aspecto descriptivo de este texto está intercalado en un cuadro profético más amplio, lo que viene a indicar que aún la persona de gran elevación espiritual debe también simultáneamente ocuparse de las necesidades materiales de las personas. Y es eso lo que hace la perfección anhelada por el ser humano. Los ángeles visitaron a Abraham después de que había realizado la mitzvah de la circuncisión, que es el equivalente categórico de aceptar toda la Torá. Por lo tanto, Abraham les dio a los malak algo para comer, mostrándole algunos de los desafíos que los seres humanos debían enfrentar en este mundo material y antes de ser capaces del ascenso a la verdadera espiritualidad. O sea, unos ángeles no van a venir a comer la comida que nosotros tenemos físicamente, ¿verdad? Ni nosotros podemos ir allá con este cuerpo físico. ¿Por qué? Porque un malak, un servidor de Abba, tiene ciertas encomiendas y Abba no los mandó a qué, no los mandó a venir a comer, nos mandó a venir a qué, pero a la insistencia de Abraham, ¿verdad? Así vemos que él, conmovido, ¿verdad? Y agitado, atendiendo a sus huéspedes, porque él quería ser ¿qué? Serviciales a ellos. En el judaísmo hay unas controversias donde se habla de que no se puede ligar la carne con la leche y todas estas cosas, pero la escritura dice otra cosa. O sea, la escritura dice que ahí mismo que él hizo, él cogió ¿qué? ¿Qué leímos en el texto? Leche, mantequilla, carne. Tomó cuajada, la cuajada es como, esa es como la nata de la leche arriba, ¿verdad? Y dice que tomó también el becerro, pues entonces, y cuajada es como la mantequilla o manteca. Pues entonces cogió mantequilla, leche y carne. Entonces, ¿por qué dicen que no se puede, verdad? Comer esto junto. No harás el cabrito en la leche de la madre. Pero son según los judíos que tienen otra interpretación de esto que nosotros estamos leyendo, pero lo dice la Torá. La Torá dice que Abraham tomó, ¿verdad?, la mantequilla, la leche y entonces les dio a comer. Continuamos en el capítulo 18 y versículo 9, dice, dijeron a él, ¿dónde está Sara tu esposa? Dijo, he aquí, ella está en la tienda. Eso es lo que pensaba Abraham, que ella estaba en la tienda. Entonces recuerden Midrash que estos tres hombres estaban destinados para cumplir tres misiones. Número 1, reconfortar a Abraham y visitarlo después del cumplimiento del Brit Milá. Número 2, traer la nueva del nacimiento, que era un hijo de Sara y de Abraham. Y número 3, destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por su perversidad. O sea, ellos tenían ¿qué? 3 misiones que cumplir. Pero primero le dieron ¿qué? Le dieron a Abraham, lo visitaron en ese dolor de su Brit Milá, le dieron la noticia, pues que quizás en medio, ¿verdad?, del dolor le dolería más la noticia de que va a tener un hijo, y luego le hablaron sobre destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y en este versículo vemos las primeras palabras que culminarán con la nueva del nacimiento del hijo anhelado. La intención en esta pregunta, ¿dónde está Sara tu esposa?, era para que Sara se regocije con esta nueva y de allí que ellos busquen transmitírselo personalmente a Sara. Cuando él dice, ella está en la tienda, la tradición de la Torá del judaísmo concibe a la mujer dedicada totalmente a la conducción de su casa. Y lo usual era que la mujer estuviera presente ante los huéspedes cuando fuera especialmente requerida para ello, que es una costumbre esta que impera todavía en los países y comarcas de la región. O sea, Sara también tenía que estar presente para atender a los huéspedes que tenía allí Abraham. Continuamos en el capítulo 18 y versículo 10, dijo, habré de volver a ti en esta época, y he aquí que Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando en la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Encontramos una expresión similar en el Tanakh
lo lejai, o lejai, literalmente así para la vida, lo que significa, según 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 6, lo que implica cierta forma de bendición, queriendo decir coloquialmente el próximo año, cuando tú estés viviente y afirmado en la vida, lo que significa así como en este momento del año hay vida para ustedes, así habrá vida para ustedes en el mismo momento del año entrante, ya que todos ustedes estarán sanos y vivirán. O sea, la edad que él tenía, ¿cuánto? 99, ella 89, porque es un año antes, porque Abraham, cuando tuvo a Isaac, tenía 100 y ella 90. Cuando le dan la noticia, el 99 y ella ¿cuánto tenía? 89. Pues le están diciendo en esto, ¿verdad? Porque muchas cosas se ha hablado sobre este texto. Se le está diciendo que en este mismo próximo año, o sea, usted está aquí, el próximo año cuando vengamos, ustedes van a estar sanos y vivos. ¿De qué manera le está diciendo que van a estar sanos y vivos? Van a tener un hijo. Porque imagínense, ay, yo pues casi 100 años y yo 90 años y que voy a estar con un muchacho. ¿Cómo va a ser eso posible? Y entonces de ahí llegó la duda. Le dieron esa noticia, ¿verdad? Y dice en el capítulo 18, versículo 14, ¿acaso está remota de Yahweh cosa alguna? La raíz Pelé, de acuerdo al comentario de Sisteja Yamin, ampliando a su vez a Rashi en Devarim 17:8, significa cosa lejana y remota. ¿Para quién? Para la mente humana. Y en ese momento eso era algo remoto y lejano, ¿verdad? Algo que no se podía creer. Pero en el caso de Sara, el nacimiento de un hijo en su edad avanzada trasciende la razón y la lógica de Sara misma. O sea, si nosotros lo traemos a este tiempo, en este momento, usted ve una persona de 89 años y usted ¿qué dice? Ya es una anciana. O sea, ya pasó todas las etapas que tenía que cumplir. Entonces imagínese usted a tener un hijo casi a los 90 años. Yo he visto personas de 60, 65 que han podido tener hijos, pero una vez que el tiempo fértil de la mujer es entre los 25 a 30 años, mujer bien fértil. Ya después de los 30 años en adelante, si la mujer no ha tenido hijos, va a venir con riesgos. A medida que pasan los años, se aumentan los riesgos en las personas. En las mujeres, aumenta el riesgo. Porque acuérdese que en el tiempo que estamos viviendo no es el mismo tiempo que vivió Sara. Ese tiempo era un tiempo donde había comida sana. Este tiempo no hay comida sana. En este tiempo la mujer no tiene que ir corriendo a matar a un animal, a venir a comer solo ahí mismo. No, ahora ¿qué hacen? Ahora nos dan, usted se va a McDonald's, usted se va allí a Burger King, se va a KFC y no tiene ni que cocinar y ya tiene la comida hecha y ya comió. Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo la mujer era bien trabajoso, déjeme decirle. Tenía que amasar la harina para hacer torta, tenían que matar el animal para coger esa carne, hacerla en un guisadito o hacerla asada, como fuera, ¿verdad? Era mejor. Era mejor. Pero en este tiempo, una mujer de 89 años que vaya al médico y el médico le diga usted está embarazada, se muere de un ataque cardíaco ahí mismo. Con la noticia nada más, ahí mismo se muere de un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque en este tiempo nuestra lógica nos dice que no es posible. No es posible. Por eso que ahora dice, ¿habrá alguna cosa imposible para mí? Pero no hay nada imposible para nuestro Creador y yo lo tengo bien claro que no hay nada imposible. Pero dado a la circunstancia de la vida que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, la Torah misma nos dice a nosotros, ay de aquella de las que críen en estos tiempos. Es más, le hace un honor a la mujer estéril.
a la que no va a parir. ¿Por qué? Porque en estos tiempos dice la Escritura que lo que se están levantando son amadores de sí mismos, intemperantes, calumniadores, que no respetan a ninguna autoridad. Son personas que se creen agradecidos de que, o sea, no, a mí yo esto, yo aquello, lo otro. E inclusive, en estos tiempos, los hijos no son como los de antes, porque los hijos de antes había respeto hacia sus padres. Los hijos de antes veían a sus padres, y yo me acuerdo, eso fue antier, pero me acuerdo que cuando mi papá llegaba, él extendía su mano y yo tenía que besarle la mano y decirle bendición. A mi papá, cuando yo niña, yo tenía que hacer eso, bendición, y bajar la cabeza e irme. Hoy en día los muchachos ni la bendición te piden. Y tú le dices, oye, pero muchacho, pide la bendición. Y ni te mira así, bendición. Y siguen por ahí para allá y no les importa. Hoy en día le faltan el respeto a sus padres como si nada. Estaba viendo yo un caso donde un hijo ya casi de 40 años llevó a su madre a la corte. La acusó, la llevó al tribunal. Entonces la madre, llorando en una esquina, el juez le preguntó que por qué ella había traído a su hijo, ¿verdad? Porque su hijo lo había traído al tribunal, cuál era la circunstancia. Y ella le dijo que ella quería que lo sacaran de su casa. Y el hijo allá se levanta, tú no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué le dijo? Tú me pariste a mí, tú me tienes que mantener a mí, porque tú me pariste. Entonces, mire, yo he escuchado eso otras veces. Tú me pariste, tú me tienes que mantener. Yo no te mandé a traerme a mí a este mundo. Oh, sí, pero te traímos a este mundo para que seas una persona una persona de sociedad, una persona que sea digno de verdad, de tener una esposa, de tener un hogar, de echar para adelante, de ser y seguir así la descendencia. Pero este hijo no quería irse de su casa porque era legado. Y entonces el juez le pregunta a la señora, ¿qué usted ha hecho para enseñarle a él? Y ella dice que ella trabajaba dobles turnos, que cuando ella llegaba a la casa, él no la ayudaba en nada, le servía la comida y ahí donde le servía la comida, ahí mismo dejaba el plato, que todo el día lo que estaba era más que en juegos electrónicos. Un viejo ya. Y entonces el muchacho dijo, no, ella me tiene que mantener a mí porque ella es mi madre, porque ella me parió. Y el juez le dijo, le voy a dar 15 días para que recoja sus motetes y se vaya de su casa inmediatamente. Manganzón viejo, que debería de estar trabajando y siendo por ti. Yo le voy a decir una cosa, en Estados Unidos es bien diferente a lo que es aquí en Puerto Rico. En Estados Unidos, los hijos ya a los 18 años ya tienen que buscar para dónde y no pueden estar metidos en la casa de los padres. O sea, yo no puedo entender eso. En mi casa, mi mamá, eso todo el mundo quería que todo el mundo jancara, que todo el mundo se perdiera y que mire, cada quien haga su vida, porque ya ustedes están grandes. Y entonces, estas personas en estos tiempos de hoy en día tienen a los padres tan ahogados, que los hacen sentir como que tú me traíste a mí y hasta que tú te mueras o hasta que yo me muera, tú me tienes que mantener. No tienen identidad propia. ¿Por qué no tienen identidad propia? Porque lo único que quieren es estar frente a un televisor, que es lo que están programando a la gente hoy en día, para estar frente a un televisor, para estar frente a juegos, para estar en celulares. Y entonces ni siquiera se dan de cuenta ni quién le pasa por el lado. Entonces estamos viviendo mal. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la palabra, no estamos viendo, ¿verdad?, todas las cosas grandes que Abba ha hecho. La gente ni siquiera se levanta y sale a la puerta y respira y gracias, poderoso, le da gracias a Abba por el día que era hecho tan bonito. La gente ni siquiera ni un pájaro. ¿Sabe? ¿A dónde vamos a llegar? Si tenemos hijos que no les importa estudiar, necesitamos médicos, necesitamos jueces, necesitamos abogados,
presidente, entonces, ¿habrá alguien que lo pueda hacer? ¿Habrá alguien que haga ese trabajo? No. ¿Por qué? Porque ellos están metidos ¿en qué? En un mundo virtual. Y en ese mundo virtual, ahí se introducen y entonces, y el mundo muere sin ver la luz. Porque dice Abba que viene a buscar que aunque sea uno que les predique y los saque de las tinieblas a la luz admirable de Machía, encontrará Yahweh que sea uno. Pero dice que lo buscó y no lo vio. Por eso le dijo a Abraham, uno nada más. Pero no hay uno. En estos tiempos escasea la palabra. Porque ya nadie quiere hablar de la palabra. ¿Por qué? Porque te han tapado la boca. O si aquel sigue esta línea o aquel sigue este otro, tú no puedes meterte con él a decirle nada. Porque ya estás, ¿qué? Ya estás incurriendo en una molestia para esa persona. Entonces, ¿cómo se les va a hablar si no quieren escuchar? ¿Cómo tú le vas a hablar? Pues entonces, ¿verdad? En aquel tiempo, buena noticia para Sara, pero en este tiempo, mala noticia para las mujeres. Usted sabe que en Puerto Rico, si usted no se ha dado de cuenta, la mayoría de la población es anciana. Ya aquí en Puerto Rico las mujeres no quieren parir. Las mujeres no quieren, prefieren tener un pejo, prefieren tener un gato, pero no quieren multiplicarse, no quieren parir. Pero no se culpan. No se culpan. Ok. Entonces, continuamos. No hay nada imposible para el poderoso, ¿verdad que no? Y sabemos que trasciende la razón y la lógica para Sara misma. En el capítulo 18 y versículo 15 dice, pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Mucha gente dice, ay, pero ella mintió. Ella mintió ahí, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí vemos que Sara mintió a la hora de dar testimonio ante las autoridades. Y la razón fue que sentía temor. Y de este texto surgió por tanto la alajá de que una mujer no puede ser llamada como testigo, ¿verdad?, ante un betín, corte de justicia judía, porque aún la más justa entre ellas dice que negó la verdad por temor. Y esta ley protege el alma sensible de la mujer. ¿Qué sucede? Sara no mintió por decir, ¿verdad? No, yo no me reí. Porque dice que ella lo hizo para dentro de sí. Lo dice el texto así, ¿verdad? Ella se rió para dentro de sí. No fue que, ¡ay! Este ángel, qué tremendo, que yo qué. No, dice que ella se rió para dentro de sí. Pero como el poderoso todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña, inmediatamente le dijo, ¿no te reíste? Yo no me reí, ¿sabes? Sí te reíste, no es así que te reíste. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo hasta a mí me da calor que me hubieran dicho lo que dieron a Sara. Te reíste. Pero ¿qué es lo que sucede? Ella no lo hizo con una mala intención. Ella no, o sea, la mujer de antes no es la mujer de ahora. La mujer de antes respetaba la autoridad que estaba sobre ella. Imagínense si respetaba tanto la autoridad que tenían sobre ella, que incluso Sara le decía a su esposo, mi señor. Hoy le dice, mira diablo, muévete. Hoy no es así, ¿verdad? Hoy no hay tanto respeto como había en ese tiempo. Pero sabemos, ¿verdad?, que la mujer que le sirve a Abba tiene que actuar de diferente manera que la que es pagana. ¿Por qué? Porque la Escritura misma nos habla a nosotras como mujeres que tenemos que obedecer a nuestros maridos, someternos a ellos, siempre y cuando no sea un abusador, un charlatán y el que quiera matarte a ti, ¿verdad? Porque todo tiene límites. Pero entonces, continuamos con lo de Sara, ¿verdad? Que no fue que ella se rió porque ella quiso reírse, sino, ¿verdad?,
porque ella ella era un alma sensible y una mujer que pensó, imagínate, que yo voy a qué, que yo voy, hasta ella misma dijo, pero si ya a mí me cesó la costumbre, ya yo no tengo menstruación, mi marido, ay bendito, miró el pobrecito para el lado y dijo, se ríe cualquiera al mirar a Abraham ahí con 99 años, mi marido, muchacho, pero cualquiera se ríe. Pero Abba, ¿verdad?, le hizo entender a ella que lo que él estaba diciendo no iba a ser imposible. ¿Por qué? Porque había una promesa. Había una promesa para Abraham. Capítulo 18, versículo 16 dice, se levantaron de allí los hombres, divisaron la extensión de Sodoma y Abraham iba con ellos para despedirlos. O sea, estos iban directo ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra. Transcurrida la primera etapa de esta aparición profética y culminando con la nueva del nacimiento de un hijo de Abraham y Sara, los hombres giran y cambian de dirección y de función. Ya dieron la primera noticia, ¿verdad? Y comieron allí. Entonces están apuntando ahora ¿hacia dónde? Hacia Sodoma y Gomorra, que iban a ser ¿qué? Destruida. Pero el mensaje de vida, mira cómo le digo, el mensaje de vida antecede al mensaje de destrucción. Porque ¿cuál fue el mensaje de vida? Que el próximo año ella iba a dar a luz, iba a tener un hijo, iba a tener vida. Entonces ahora van a ¿qué? Va hacia el mensaje de destrucción. Porque iba directo ¿qué? A Sodoma y Gomorra. Y entonces hay una esperanza todavía. Porque Abraham iba con ellos para despedirlo o para empezar a introducirse en su nueva función de padre de multitud de gentes, que también abarca, por supuesto, a los habitantes que las ciudades arriba mencionadas, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, aunque fueran perversas. Por eso es que él, ¿qué hace? Él comienza a interceder y comienza, ¿verdad?, a decirle, pero si mira, si hubiese esta cantidad, si hubiese aquella otra. Oiga, fue bien imprudente. Fue bien imprudente porque comenzó desde 50. 45, hubieran 40, ¿verdad? 35, 30. Oiga, y al ver que decía toda esa cifra y que no se movía nada, pues, debe seguir bajando, pues, no, a 10, no habrán 10, por lo menos 10. Y él lo estaría mirando, ¿verdad? Le estaría mirando, pues, uno, tan siquiera uno. Le digo, si hubiera tan siquiera uno, ¿verdad?, no lo destruiría. Pero ¿qué es lo que sucede? Como Abba le había dado promesas a Abraham y él tenía que ¿qué? ¿Cubrir a quién? Cubrir a su sobrino. Cubrir a su sobrino. Imagínense que el poderoso es tan grande, ¿verdad?, que él es misericordioso. Es misericordioso. Entonces dice en el capítulo 18 y versículo 17, Yahweh le dijo, ¿acaso habré de ocultar yo de Abraham lo que yo estoy por hacer? Abraham iba caminando con estas personas, ¿verdad? Con los ángeles. Entonces Abraham aparece aquí en toda su dimensión de profeta, compartiendo el conocimiento previo de la futura acción de Yahweh en cuanto a quién. En cuanto a Sodoma y Gomorra se refiere. Entonces vamos a hacer una comparación con el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, donde dice, pues no habrá de hacer Yahweh Elohim cosa alguna hasta que revele sus recónditos designios a sus servidores los profetas. O sea, Abba tuvo tan en estima a Abraham que le reveló lo que él había enviado a hacer. ¿Y qué él envió a hacer? Él envió a destruir Sodoma y Gomorra. Pero Abba se lo deja saber a él. ¿Por qué se lo deja saber a él? Porque él oraba, y eso es lo que tenemos nosotros que hacer orar por todo aquel, ¿verdad?, que vive en violencia, por toda aquella persona que no busca a Abba, por toda aquella persona que anda ciega.
orar por ellos. Y entonces Abraham era una persona que oraba aún hasta por los malos. Y entonces como Abba sabía que él intercedía hasta por los malos, pues entonces le dio a conocer lo que él iba a hacer. En el capítulo 18, versículo 19 dice: porque yo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que Yahweh cumpla en Abraham todo lo que era dicho acerca de él. Vemos que la condición para que las promesas puedan ser cumplidas para los hijos de Abraham es que se transmita a los hijos el camino de justicia. Hoy en día no se le está hablando a los hijos del Creador. E inclusive pueden estar congregándose y los puede tener usted ahí y no saben ni lo que significa ni lo que se hace en la congregación. Viven desapercibidos de todo lo que les rodea a su alrededor. Y es algo bien triste. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos manda a transmitir este camino a nuestros hijos. Y lo hablarás, dice la Escritura, y ¿a quién se lo vas a decir? A tus hijos, a los hijos de tus hijos, hasta por ahí para abajo. Bisabuela, el abuelo, el nieto, todos los hijos del nieto, todo eso. Transmitir el camino de justicia. Entonces, sobre esto, hay muchos textos que hablan de esto mismo. Sobre Éxodo 10:2, le voy a dar algunos. Devarim 4, 9 al 10, 6, 7. Salmo 78, 5, 7. Proverbios 22, 6. Hay muchos textos que hablan en la Escritura de transmitir este camino a nuestros hijos. En nuestro mundo la compasión y la justicia no son realmente compatibles, pero están unificadas en el sistema divino de recompensa y castigo. Y aún así uno debe hacer su parte, ¿verdad?, para despertar la compasión divina durante los momentos en los que prevalece el juicio divino. Abraham sabía esto. Aunque ya había sido enviado un malach para destruir a Sodoma, y aunque Abraham sabía que sus habitantes eran pecadores, dice que oró para la salvación de Sodoma. Y si bien las oraciones de Abraham no salvaron a la gente de Sodoma, él logró su objetivo. Logró despertar la compasión divina ¿hacia quién? Hacia Lot y sus hijas. Y a través de ellos fue que entonces fue canalizada hacia el mundo el alma del Mashiach. A la hija mayor de Lot dio nacimiento ¿a quién? A Moab. ¿El ancestro de quién? De Ruth. ¿La bisabuela de quién? Del rey David. ¿El ancestro de quién? Del Mashiach. Mira a ver si nos entendimos. ¿Estamos correctos en eso? Cometieron un error. Lot cometió un error. Pero ese error que cometieron la hija de él, Abba lo transformó. ¿Y lo transformó en qué? En el que podemos tener a Mashiach. ¿Por qué? Porque, repetimos de nuevo, la hija mayor de Lot dio nacimiento a Moab, su hijo Moab. Moab era el ancestro de Ruth, la bisabuela del rey David y el ancestro de Mashiach. Entonces el ejemplo de Abraham nos enseña que también nosotros podemos orar para despertar la compasión divina, incluso en épocas de justicia y de juicio. En el capítulo 18, versículo 23 dice: y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? De ahí es que hoy en día sacan, ¿verdad? Hoy pagan justo por pecadores. ¿Lo han escuchado? La palabra hebrea traducida como se acercó es Vayigash, y esta palabra es usada en tres sentidos. Número uno, en guerrear, que está en 2 de Samuel 10:13. Número 2, humillarse, Génesis o Bereshit 44:18. Y interceder, 1 de Reyes 8:36. Con todas estas intenciones, Abraham se acercó al poderoso, y en los versículos 23 a la 26 hay un desafío del poderoso. En los versículos 27 al 29 hay humillación
y en los versículos 30 al 32 predomina la intercesión. Entonces deduzcamos pues que todo el ímpetu de la intervención de Abraham, si bien acompañado de reverencia y de profunda sumisión, terminará en el silencio de justicia divina, perdiendo significado ante la misericordiosa respuesta por parte de Yahweh. Y después del silencio absoluto de Abraham y de la falta de recursos convincentes para sí mismo, y solo después de esto que interrumpe la revelación profética de Elohim para con él. Oiga, él tuvo que haber guardado silencio un momento. Le dije 50, bajé por ahí para abajo, 10 y le dije 1 y se quedó callado. Entonces, qué grande y qué sublime la idea, ¿verdad?, expresada por el versículo. Se retiró la presencia de Yahweh cuando hubo concluido de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar, según el versículo 33. En estas palabras de Rashi, una vez que se hubo sumido en silencio el defensor, el juez se retiró. ¿Por qué Abba se retiró? Abraham no tenía nada más para, como dice, nada más con el testigo. No hay nada más que decir, no hay nada. Como entonces se sumió en silencio, pues entonces ¿qué hizo el juez? Se retiró. Abba cogió y dice, está bien, mijo, aquí lo dejamos, ya tú sabes lo que hay. Castigo, justicia. Capítulo 19 y versículo 1 dice: llegaron pues los dos malacas a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y al verlos Lot se levantó para recibirlo y se postró rostro en tierra. El hecho de estar sentado en la puerta significa que ocupaba un puesto importante de concejal en la municipalidad de la ciudad. Y en esa época el gobierno de las ciudades estaba sentado ¿en dónde? En las puertas. Así que cuando el Mashiach dice que las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la congregación edificada por él, según Matitilla 16-18, es un hebraísmo que hace referencia a los gobiernos de los gentiles que no van a poder impedir el crecimiento y triunfo de la congregación del Mashiach. Rashi destaca el hecho de que la palabra hebrea para estaba sentado, Yoshev, está escrita de forma defectiva silabá, y esto indica que en ese mismo día Lot había sido nombrado juez en Sodoma. Mire eso, el mismo día. Y Lot se levantó ante estas personas en señal de respeto, y en el judaísmo se sigue la regla de levantarse ante personas de mayor rango, según que Levíticos capítulo 19 versículo 32 está escrito: delante de las canas te pondrás en pies, honrarás al anciano y a tu Elohim temerás, porque yo soy ¿quién? Yo soy Yahweh que lo estoy diciendo. O sea que los ancianos deben ser honrados por los más jóvenes. El no levantarse cuando un padre o un anciano entra en la habitación constituye una falta de respeto entre los temerosos del Elohim de Israel. En Job 29, 7 al 10 está escrito: cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca, la voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar. O sea que esta es la manera de tratar a una persona que tiene un rango superior, por ser padre o abuelo, por su edad, por su posición de autoridad en la sociedad o en la comunidad de creyentes. Eso hoy en día no se ve. Hoy le faltan el respeto a los adultos como si nada, como si no fuesen nada. Entonces, cada uno de estos puestos representan al poderoso, y al mostrar respetos a ellos de una manera visible se está honrando a Yahweh, que es el juez supremo, que ha delegado de su autoridad a estas personas, dándole el puesto que tienen, y eso lo hemos estudiado antes. El respeto que uno tiene al poderoso tiene que ser manifestado ante las autoridades que han sido puestas por él. Todo tiene un rango. Todos tienen un rango. Usted va a su trabajo, usted tiene un jefe.
y del jefe tiene otro jefe, y de ese jefe tiene otro jefe. Usted va a la escuela y usted tiene una maestra, pero ahí también tiene que estar la directora, y después de la directora sigue el gerente, todo eso por ahí para arriba. Usted va a una congregación y es lo mismo. Usted está el roeo, está la roa, y entonces también está que hay una junta, hay líderes, que todos tienen que un puesto de autoridad. Entonces, según el Midrash, había una ley en Sodoma que prohibía a los habitantes recibir a los extranjeros. Lot desafió esta ley y recibió las tronceantes. Se postró, cuando dice se postró. La raíz de esta palabra hebrea es shahá, que significa inclinarse en reverencia. Y la palabra fue traducida al griego como proscunio, que tiene el mismo significado. Ninguna de estas palabras corresponden a la palabra española adorar, en el sentido de inclinarse en el respeto ante el Altísimo. Pueden ser entendidos de esta manera cuando son usadas en relación con el servicio al poderoso, pero no es el sentido principal de estos términos. Si shahá hubiera significado adorar, constituiría un pecado el hecho de que Lot se inclinara hasta la tierra ante aquellos ángeles del Altísimo. O sea, ese mismo día pusieron a Lot de juez, y ese mismo día, como la ciudad de Sodoma no aceptaba gente de afuera, y lo ven a él, que él viene, ¿qué? Y se postra ante ellos. Pues entonces, si habla, ¿verdad?, de los ancianos, me imagino que esos malak no se veían como si fueran jóvenes, porque dice que se postraba ante ellos. Entonces, un estudio del uso de estos dos términos en la Escritura nos revela que cuando se habla en las traducciones cristianas de adoración a Jesús, una traducción tendenciosa, es un resultado de la doctrina católica de la Trinidad que ha dado color a las palabras traducidas. Al estudiar el libro de Revelación, se ve que el Cordero no recibe la adoración, solo el Padre. Y no está permitido adorar al Hijo como se adora al Padre, porque al adorar se está reconociendo la máxima autoridad y el Hijo no tiene la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? El Padre. Yeshua dijo que tenían que adorar ¿a quién? Él mismo lo dijo. ¿Hay que adorar a quién? Al Padre. O sea que el Padre está sobre él. Y si damos al Hijo la adoración en el sentido castellano de la palabra, estamos despreciando al Padre que le dio al Hijo toda autoridad, y es una forma de idolatría. Según Filipenses 2, toda rodilla tiene que doblarse en el nombre de Yeshua. No significa que tienen que doblarse ante Yeshua, sino ante el Padre en el nombre de Yeshua, lo cual significa que por medio de Yeshua todos reconocerán la autoridad máxima del Padre, y así el Padre será exaltado por medio del Hijo, como está escrito en Filipenses capítulo 2 y versículo 11, que dice: y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es Adón, para esplendor de Elohim Padre. Entonces, esto es una cita también de Yeshayá de Isaías 45, 23 al 25, que dice: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán: solo en Yahweh justicia y fuerza. A él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él se enojaron. En el poderoso será justificada y se regocijará toda la descendencia de Israel. Ahora, se puede inclinar ante el Hijo en reverencia para reconocer la autoridad que ha recibido del Padre, pero no para ponerle en el lugar del Padre. En el judaísmo, un hijo nunca puede estar por encima de su padre o reemplazar a su padre durante su vida. El cristianismo ha reemplazado al Padre al cantar al Hijo como si fuera el Altísimo. Y es tiempo, ¿verdad?, de denunciar esta falta de respeto al poderoso Rey, inmortal, invisible, único Elohim, que merece honor y esplendor por los siglos de los siglos. Amén. Porque eres del Padre y Él envió a su Hijo. Y el mismo Yeshua dijo: yo no vengo para que me adoren a mí, sino para que adoren al Padre.
En el capítulo 19, versículo 15 dice: y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. En este texto hay una palabra sumamente interesante y es la palabra hebrea Hanim Saot, que se traduce como las que se encuentran. Y la idea es que Yahweh había encontrado a estas 2 hijas de Lot, y el Midrash usa la regla de Geserá Shavá, similitud de expresiones, para conectar este texto con el Salmo 89:20, donde habla de David, que fue encontrado por el Poderoso, como está escrito: he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo Kadosh. Y el Midrash hace la pregunta: ¿dónde lo hallé? A David. Y luego contesta: en Sedom, en Sodoma. Y esto requiere, ¿verdad?, una explicación. Las 2 hijas de Lot tuvieron 2 hijos que llegaron a ser 2 pueblos. ¿Los pueblos cuáles? Moab y Amón. Más adelante la moabita Ruth entraría en la congregación de Israel por el casamiento con Boaz y se convertiría en uno de los ancestros del rey David y el Machía. De la misma manera, el rey Salomón se casa con una amonita, Naamá, y engendra a Rehabán, o sea, Roboán. Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 21 y 31, y Segunda de Crónicas 12, 13. Y el rey Rehabán es uno de los ancestros del Machía. Así que los ancestros del Machía estaban ¿en dónde? En Sedón. Y esta fue una de las razones por las que los Malak tenían que ir allí a salvar a Lot y a sus hijas. Allí Yahweh encontró a David y a Ben David, el hijo de David, y la mujer de Lot, que era de Sedón, y así hubo una conexión genética entre ese malvado pueblo y el Machía. En Yahshua hay genes que vienen de Sedón. De esta manera, el Machía Yahshua podía también hacer tikkun, rectificación. ¿Por quién? Por sus ancestros, y llevar su pecado en su cuerpo y morir también por ellos, para que hubiera una posibilidad de teshuvá, arrepentimiento y perdón, como está escrito en Mateo, Matitiyahu, capítulos 11 y 23 y 24, dice: y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los Shamayim? Hasta el Sheol descenderá, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sedón que para ti. Devarim 23, 3 al 4 también está escrito: ningún amonita ni moabita entrará a la asamblea de Yahweh, ninguno de esos descendientes, aún hasta la 10ª generación. Entrará jamás en la asamblea de Yahweh, porque no fueron a vuestro encuentro con lejen y agua en el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Bilán, hijo de Peor, en Mesopotamia. ¿Para qué? Para maldecir. Entonces, ¿cómo es posible entonces que estas 2 mujeres, Ruth y Naamá, que eran de estos 2 pueblos, Moab y Amón, pudieran entrar en Israel y además ser ancestros del Machía? Según el Talmud, Boaz, que se casó con Ruth, fue el mismo que el juez Ibzán de Beit Lehem, Jueces capítulo 12, versículo 8. Él o algún juez anterior había establecido que el mandamiento de la prohibición a los moabitas y amonitas solo era aplicable a los varones, no a las mujeres. Así se había establecido una alhaja de hombre que aplica la Torah en esa situación actual en la que vivían. Y uno puede poner en cuestionamiento esa alhaja, y seguramente, ¿verdad?, nos faltarán voces que dudaban de la autenticidad de David para tener el derecho al trono de Israel. Pues la madre de su abuelo era ¿qué? Era moabita, según Ruth 4:22 y Salmo 69:8. El juez y el gran profeta Samuel confirmó la alhaja hecha por los jueces de Israel al ungir a David como rey en Israel. Y esto lo hizo por orden divina. Así que el Poderoso mismo apoyó la alhaja hecha por los hombres que excluían a las mujeres de los 2 mandamientos de Devarim 23, 3 al 4. Son privilegios que ellas tuvieron. Capítulo 19, versículo 26 dice: pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal.
El Malaca había dicho claramente en el versículo 17 que no miraran atrás para ver la destrucción de Sodoma y las demás ciudades del valle. Qué importante es hacer caso a los detalles de los mandamientos del poderoso. Yeshua dijo que nos acordáramos de la mujer de Lot, como está escrito en Lucas, capítulo 17 y versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Sin embargo, a Abraham se le dio el permiso de contemplar toda esta destrucción. La mujer de Lot, no es que ella miró solamente por mirar. Lo que estaba pasando con ella es que su corazón estaba atado ahí, a esa ciudad. O sea, entonces ella no, como que te dice, te llegan a tu casa y te dicen, salte de aquí, arranca, vámonos, que no puedes estar aquí, que te vas, ni mira, que te vas a morir, que es cierto. ¿Cómo ella tendría que estar sintiéndose? Aturdida. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Pero por qué me tengo que ir? Entonces ella no quería irse, en un momento dado ella no se quería ir. La tuvieron que arrancar. O sea, ni siquiera los novios de las hijas de Lot se quisieron ir, se quedaron, porque no lo creían, pegaron a burlarse. Y esta mujer, la mujer de Lot, tampoco creía. Cuando le dijeron, no mires atrás, o sea, mantente siempre mirando al blanco de la soberana vocación de Yeshua Mesías. No mires atrás. ¿Por qué? Porque lo tomemos como un ejemplo. Si miramos atrás nos vamos a quedar, ¿qué? Petrificados. Si miramos atrás nos vamos a morir espiritualmente. Si miramos atrás, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber cobertura de lo alto. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú miras atrás, olvidándote de lo que tienes al frente, ¿qué sucede entonces? Pierdes la vida, es lo que nos quiere decir. Pierdes la vida como ella la perdió. Perdió la vida y ¿cómo se quedó? Petrificada, fuera de cobertura, por desobediente. Y toda causa tiene efecto, y toda desobediencia tiene consecuencia. Así que sigamos mejor cuando Abba dice algo, ¿verdad? Respetando sus mandamientos. ¿Para qué? Porque dice que los mandamientos son vida y nos siga dando vida. Capítulo 19, versículo 27 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante de Yahweh. La Torá presenta a Abraham como el que se levanta por la mañana para orar, a Yitzhak como el que ora por la tarde, según Bereshit 24:63, y a Jacob como el que ora por la noche, según Bereshit 32:24. Y de esta manera hay 3 momentos para los sacrificios en el templo, mañana, tarde y noche, y en cada uno de estos sacrificios había oraciones, Lucas 1:10. Así que la oración del Shaharit de la mañana fue instituido por nuestro padre Abraham, la Minja de la tarde fue instituida por nuestro padre Yitzhak, y la oración de Arbit de la noche fue instituido por nuestro padre Jacob, Salmo 55:17 y Daniel 6:10. En el 19:31 dice: entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Mire cómo le llamaba, la costumbre de toda la tierra. Según el Midrash, ellas pensaban que ya no quedaban hombres en la tierra, y como en el diluvio tenían el buen deseo de preservar la raza humana, y sus acciones eran malas, pero sus motivos eran buenos, y por eso sus descendientes son bendecidos por Abba a pesar de su pecado. Eran ignorantes en aquel momento, pensaban que ellos solamente eran los que estaban de pies. En el 19:37-38 dice: la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí, él es el padre de los amonitas hasta hoy. La mayor no tenía vergüenza de lo que había hecho con su padre y llamó a su hijo del padre. La menor era más discreta y llamó a su hijo, hijo de mi pueblo. Más adelante, cuando los hijos de Israel iban a entrar en la tierra prometida, recibían la orden de no maltratar a los 2 pueblos, Moab y Amón. Sin embargo, hay una pequeña diferencia en el trato, según está escrito en Devarim 2:9 y 19. Dice: entonces Yahweh
me dijo, no molestes a Moab ni los provoques a la guerra. Y cuando llegues frente a los hijos de Amón, no los molestes ni los provoques. O sea que la prohibición en cuanto a Amón es más severa que la de Moab. Tenían el derecho de provocar a Moab, pero no hasta una guerra. Pero a Amón no podían provocar de ninguna manera. ¿Por qué? Por lo que aconteció con la hija, ¿verdad? De mi padre y el otro, ¿qué? Hijo de mi pueblo. En el capítulo 21 dice, y Abraham partió de allí. Como Abraham se dedicaba a atender a los viajeros en el desierto, dándoles comida y cobijo para así poder hablarles del poderoso, tuvo que salir de la región de Sodoma porque ya nadie pasaba por allí. ¿Por qué? ¿Por qué ya nadie pasaba por allí? Porque había destrucción. Entonces el Midrash cuenta que los rumores del incesto de Lot también le afectaban por ser su pariente y ya no querían estar cerca de allí. O sea que había perdido bastante, no solamente Lot, sino también ¿qué? Abraham. Ya no podía hablarle allá a nadie, ya las ciudades estaban destruidas y ya nadie quería darse el paseo por allí. Así que Abba sabe cómo hace todas las cosas. Él no quiso estar más allí y entonces tuvo que volver a empaquetar sus cosas y seguir caminando. En la próxima continuamos más con lo mismo. Shabbat Shalom y Shabbat Tov.